venceremos. Government is not the solution to our problem. Government is the problem. ¿Cómo que no hay líderes? Si somos más de 30 millones contra esa franja pequeña. Huele a azufre todavía. La historia del mundo contada a través de la música. Un salvaje reflejo del pasado. Algunos entienden la violencia en Colombia como un periodo histórico entre mediados de los años 50 y los tempranos 60 del siglo XX. Otros hablan de un periodo que viene de los años 40 y se extendió hasta el siglo XXI, siendo una disputa entre el Estado colombiano, guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y otros grupos ilegales. Y otros hablan de una violencia estructural que proviene desde la época independentista, cuando Colombia decidió ser una nación desligada de la corona española. Lo cierto es que la violencia dejó grandes marcas en la sociedad colombiana, muertos y desaparecidos en el conflicto. Cientos, miles de muertos que cayeron en combates, acciones bélicas, secuestros, tomas de pueblos, desapariciones y terrorismo urbano. Todos se convirtieron en el saldo final de una realidad que Colombia ha mantenido viva a través del arte y los procesos de revisión histórica. Muertos que fueron famosos, muertos que fueron registrados como NN dentro de la normatividad colombiana, muertos que murieron sin saber por qué, defendiendo sus convicciones, muertos que no pudieron ser reclamados y que no pudieron reclamar más tiempo en el mundo. La historia de los muertos por la violencia nos habla de fosas comunes, de muertos en la selva, en los llanos, en las carreteras, en las fincas, en las ciudades, en los pueblos o muertos que fueron arrojados a los ríos. Pero afortunadamente existen maneras de reflexionar y no olvidar a esos muertos. Y una de esas formas es la canción El Platanal de la banda bogotana 1280 Almas. En ella encontramos una reflexión sobre un hecho histórico narrado por García Márquez, que fue la inspiración para que su cantante, Fernando del Castillo, escribiera la canción. Esta es una canción que pertenece a su disco La 22, que fue publicado en 1996 por la extinta compañía discográfica BMG. Se basa en la masacre de las bananeras que se llevó a cabo entre el 5 y 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga Magdalena. Del Castillo leyó la narración de este hecho en el libro 100 años de soledad. En aquella ocasión, una huelga de trabajadores de las bananeras de la compañía United Fruit Company fue disuelta por tropas del ejército, quienes actuaron bajo las órdenes del presidente Miguel Abadía Méndez. Detrás de la huelga existían varios motivos: el cese de la explotación laboral por parte de la compañía, reclamos alrededor de la situación legal de los trabajadores y el silencio de las autoridades locales y nacionales ante los abusos de la United Fruit. Los huelguistas llevaron una manifestación pacífica en la población y esta fue reprimida violentamente. Nunca hubo certeza de la cantidad de trabajadores que murieron porque hubo censura en la información. Las cifras que se han especulado hablan de 50, 147, 500 y hasta 5.000 trabajadores asesinados. Pero la escena más recordada es la de los cuerpos de los fallecidos que fueron cargados a los ferrocarriles, luego arrojados a las fuentes de agua o enterrados en fosas comunes en los platanales. Del Castillo lo describió así: en la fosa no se sabe si esas son o no tus manos, amasijo de cadáver, tal vez un mundo cristiano, o te suben en un tren militar cuando ya eres un despojo. Si hay algo que el país ha tenido la amarga experiencia de vivir son las masacres. La violencia se sumó a grandes niveles de desigualdad que generaron una sociedad con problemas estructurales. El sufrimiento por la pobreza y la violencia en Colombia ha sido una constante en los últimos 50 años. La canción lo describe así: solo es segura la muerte violenta, que también es la del hambre, aunque va más lenta. Si hay algo que el país ha tenido la amarga experiencia de vivir son las masacres. La violencia se sumó a grandes niveles de desigualdad que generaron una sociedad con problemas estructurales. El sufrimiento por la pobreza y la violencia en Colombia ha sido una constante en los últimos 50 años. La canción lo describe así: solo es segura la muerte violenta, que también es la del hambre, aunque va más lenta.